Yo hoy tengo el gusto de presentarles a Marcela Fernández. Ella es la creadora de la ONG Cumbres Blancas y desde ahí ha reunido a una comunidad de expertos y amantes de los nevados para contarle a Colombia y al mundo el proceso de deshielo que están teniendo, eso por un lado, pero también contarles en ese tiempo la magia de los nevados, cuál es el valor que tienen esos ecosistemas de las altas montañas para que la gente sepa lo que tenemos en Colombia, que son 6. Entonces yo quisiera comenzar esta entrevista por preguntarte de dónde viene tu pasión por los nevados. Bueno, hola, muchas gracias a todos y de nuevo felicitaciones a los demás líderes. Mi pasión realmente empieza hace 5 años, que fue cuando leí un artículo en el periódico de mi barrio que hablaba pues, con un montañista y el único glaciólogo colombiano, Jorge Luis Ceballos, que ha sido un gran mentor, y en el artículo se hablaba de que a Colombia le quedaban en ese entonces 30 años de vida de los 6 glaciares tropicales y que el siglo pasado habíamos perdido 8 glaciares. Y yo creo que ese dato fue el que más me sacudió. ¿Cómo es posible que Colombia tenía 8 glaciares y los perdimos y nunca fueron noticia? Nunca nos enteramos. Las historias de nuestros abuelos nunca eran alrededor de que perdimos una masa glaciar. Y de pronto aprovecho para contarles, porque como yo no sabía que era un glaciar hace 5 años, de pronto muchos de ustedes tampoco lo saben. Un glaciar básicamente son las bibliotecas de la historia de la creación, son los archivos de la memoria de la era del tiempo, ¿sí? Entonces en las eras geológicas de nosotros como especie están grabadas en los glaciares. Cuando un glaciar deja de ser glaciar, lo que pasa es que pierde sus nieves perpetuas. Perpetua es que viene de muchísimos años. Estos glaciares, los 6 que hoy tenemos, tienen aproximadamente 6.000 años, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que de ahí nace, pero también hay un recuerdo que estábamos teniendo hace poquito con mis amigas del colegio, y es que cuando nosotros nos íbamos a graduar, obviamente teníamos la posibilidad de hacer lo que pues, hacen todas las generaciones, de fiesta, de rumba, y a nosotros nos propusieron la posibilidad de ir a Perú a caminar el Salcantay. Y el Salcantay es el glaciar, es uno de los glaciares más cercanos a Machu Picchu. El objetivo era llegar a Machu Picchu. Entonces yo ahí empecé a hacer pues un poco de reflexión y desde el 2008, que fue que me gradué, los glaciares ya estaban buscando la manera de llamarme. No es común que en la graduación tú te quieras ir a caminar 4 días por la cordillera de los Andes pues a ver Machu Picchu. Entonces yo creo que desde ahí había como una semilla que se estaba sembrando y que hace 5 años, a través de ese artículo en el periódico, pues fue la decisión para crear este proyecto multidisciplinario. ¿Por qué hablas de un llamado? ¿Por qué sientes que los nevados te llamaron? Yo creo que si somos capaces de despertar nuestra sensibilidad, la naturaleza nos llama a todos. Pues realmente yo perdí a mi mamá el 24 de mayo. Mi mamá hoy ya nos acompaña desde el cielo y siento que al perder físicamente a mi mamá entendí una conexión espiritual que hay más allá, ¿cierto? Y eso es lo que creo, que la madre naturaleza como nuestra madre, si somos capaces de verla así, nos pide de alguna forma que actuemos por ella. Ayer lo hablábamos y no es necesario que todos seamos ambientalistas o que nos dediquemos a la sostenibilidad, pero desde nuestra contribución pues podemos aportar. Yo creo que a través de ese artículo los glaciares tocaron la puerta para, pues sí, para que actuara por ellos, para que entendiera que esto es un signo de alarma, de alerta, que todavía estamos a tiempo y que aunque puede ser un mensaje a veces apocalíptico o melancólico, porque al final estás hablando del duelo, estás hablando de la crónica de una muerte anunciada, va a haber, es una muerte. Y el 16 de septiembre en nuestro país vio morir a el Conejeras, el glaciar más estudiado del trópico, donde muchos de nuestros montañistas que han hecho el Everest y grandes cumbres se entrenaron en el glaciar Conejeras. Y el 16 de septiembre ya hubo una extinción. Entonces nosotros digamos que podríamos decir, vamos a hacerle un funeral, pero realmente es más una celebración a la vida y a hacerle la promesa al Conejeras que el derretimiento de los demás glaciares, incluso su propio deshielo, pues no va a ser en vano, que vamos a escuchar todavía esas lecciones y aprendizajes que tenemos como humanidad que aprender gracias
pues a que están dando la vida por nosotros. ¿Y qué has aprendido tú de los glaciares y de los otros ecosistemas de alta montaña como los páramos en ese proceso de escalación y en este proceso también de conocimiento desde el lado científico y artístico? ¿Qué has aprendido? Pues después de la trascendencia de mi mamá, yo pues entendí que realmente los glaciares han sido maestros de la impermanencia, es decir, son la muestra del cambio constante, de que nosotros estamos de paso y no vamos a durar para siempre. Entonces creo que la vida es muy sabia y para mí han sido maestros del duelo, literal, experimentándolo en primera persona, afrontando la cumbre más difícil que es pues no tener a mi mamá en vida. Ellos han sido para mí como ese motor que si hace 5 años yo no hubiera conocido los glaciares y no me hubiera estado preparando para acompañarlos, porque gran parte de nuestro trabajo es acompañar a los glaciares en su agonía, en su resistencia, en su resiliencia, y acompañar ese proceso, pues es un proceso doloroso. Nos gusta pensar que son como enfermos terminales, y cuando uno tiene o ha tenido la oportunidad de estar cerquita a un paciente enfermo terminal, pues uno ¿qué hace? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo podemos alargar la vida? ¿Cuáles son los diagnósticos? Busquemos los mejores doctores. Digamos que nosotros hacemos un poco esa función, ¿sí? Entonces creo que muchas de las enseñanzas van por ahí, también del trabajo en equipo, porque los glaciares no se pueden ver aislados del páramo y del bosque altoandino. La alta montaña es un verdadero ecosistema. Entonces si nos hubiéramos enfocado en Cumbres Blancas solo en los glaciares y en el deshielo, pues no estaríamos pensando desde ya en cómo podemos hacer que se queden un poco más por nosotros. Y por eso fue que empezamos a trabajar con los páramos y la restauración a través de las siembras de frailejones. Y ahí quería preguntarte, Cumbres Blancas tiene la particularidad de tener un equipo multidisciplinar. ¿Eso cómo se ve reflejado en los proyectos que realizan y qué tipo de proyectos están haciendo? Bueno, pues yo estudiaba periodismo, al final dejé la universidad y eso es otra historia, pero siempre nos decían que no hay que sabérsela todas, sino saber quién sabe. Y para mí esa fue la premisa más grande, saber quién sabe de fotografía, saber quién sabe de montañismo, de espiritualidad a través de las comunidades indígenas, obviamente de ciencia, y al juntar esos saberes, pues se crea esta comunidad, ¿sí? Este proyecto donde cada uno podía y puede aportar sus dones, sus talentos y su tiempo, la mayoría somos voluntarios, al servicio de la causa. Y cuando tú te olvidas de que lo estás haciendo por un jefe o por un salario, que ojalá podamos llegar a tener muchos de los que trabajamos en Cumbres, tú lo haces por el llamado, o sea, por la misión, por el propósito, por la causa. Entonces, pues yo creo que eso nos permitió tener un comité editorial para hacer nuestro libro, un comité científico que permitió desarrollar un método de propagación para sembrar frailejones, expertos en la parte audiovisual que pueden expandir el mensaje, expertos en redes sociales que pueden hacer que los frailejones y los glaciares sean los verdaderos influencers. Entonces, uno no se las sabe todas, pero estar rodeado de personas que saben mucho de algún tema y que además están apasionados es lo que yo creo que ha logrado que además podamos llegar a 7 países. ¿Cuál es la importancia de los ecosistemas de alta montaña? Bueno, los ecosistemas de alta montaña, digamos que los glaciares son como la nevera de un país, ¿sí? Además son ese termómetro que nos está indicando cómo va el cambio climático. En el caso de la alta montaña pasa algo fascinante y es que ellos tienen la capacidad de fabricar niebla o neblina. Entonces, esa niebla o neblina es lo que realmente es el alimento del glaciar. A los glaciares lo que les está pasando es que están desnutridos, están muriendo de hambre porque su alimento es la nieve. Entonces, si tenemos la capacidad de producir niebla y neblina en los ecosistemas más bajos, ellos van viajando y van subiendo hasta chocar en la cordillera. Ayer lo hablábamos con Pipe. El río más grande del mundo realmente son los ríos voladores que están por encima del Amazonas, que toda esa neblina choca en la cordillera de los Andes y va bajando gota a gota y crea nuestros ríos. Entonces, en la alta montaña nace pues nuestro río Magdalena, muchísimos de los ríos de nuestro país crean cuencas, 16 de las ciudades principales de Colombia bebemos agua potable gracias a los páramos, más del 70% de la población colombiana pues tenemos
agua gracias a ahí. Entonces, la alta montaña básicamente es el origen de la vida, es lo que nos permite pues tener agua en nuestro país, y somos muy afortunados de que no dependamos como recurso hídrico de los glaciares, porque en este momento quedan 33 kilómetros cuadrados dividido en 4 volcanes y 2 sierras. Si dependiéramos de esa agua, pues ya tendríamos un problema serio. Colombia no, pero Perú y Bolivia sí dependen el 80% de esa agua potable. Ellos tienen un poquito más de glaciares, entonces, bueno, pero cada país trae su problemática, y eso nos ha enseñado que la alta montaña colombiana, a pesar de estar en la cordillera de los Andes, compartiéndola con muchos países, se comporta muy diferente en cada país. Es diferente Perú, Ecuador, México. Cada alta montaña tiene ciertos representantes. En el caso de Colombia, pues el representante más emblemático e icónico es el Frailejón, pero solo existen 3 países, en Venezuela, Ecuador y Colombia. Entonces, cada alta montaña tiene sus formas de funcionar. Y ahí quería preguntarte también, acá tenemos 5, pues eran 6, pero se extinguió una, que nos contaras un poco más de cuál es el legado de las cumbres blancas que tenemos en este país. Bueno, todavía seguimos teniendo 6, la masa glaciar del Santa Isabel se perdió, pero todavía tenemos el hongo y le queda muy, muy poquito, pero todavía se puede hacer ascenso. Yo creo que su legado es despertar a tiempo, ¿sí? Les pueden quedar 25 años de vida, es un condicional, no podemos predecir el futuro, aunque sí es necesario entender que es algo irreversible, que Cumbres Blancas no nació para salvar los glaciares, sino a lo mejor para generar conciencia, intentar extenderles la vida y para no rendirnos. No porque se van a derretir, no debemos destinar presupuesto a estudiarlos, no debemos destinar presupuesto a cuidarlos. Todavía hay personas en las universidades o en el colegio que pueden llegar a ser glaciólogos o científicos gracias a este estudio y a este monitoreo que hagamos. Entonces, bueno, yo creo que el legado es eso, y a darnos cuenta que los glaciares son como los mártires del cambio climático, pero que no permitamos que esto le pase a otros ecosistemas que también son frágiles y delicados, como los manglares, los humedales, y donde allí habita la vida de flora y fauna que es endémica de nuestro país. Tú lograste unir en un movimiento a muchos expertos en montaña, como decía al principio, y también amantes de las cumbres altas. ¿Cómo lograste eso y cómo describirías tú tu liderazgo? ¿Cómo lo ejerces? Yo creo que es importante pedir ayuda, ¿sí? Y saber contagiar a los demás con tu pasión, con tus ganas. Hay muchos que a lo mejor sentían la misma impotencia que yo, de ver que algo pues tan grave estaba pasando, y cuando tú eres capaz de involucrar a esas personas a ver ese talento, ese don que a lo mejor ellos no tienen, es una forma más inclusiva, incluyente de invitar a otros a liderar, ¿cierto? Si tú quieres liderar un proyecto artístico con artistas, dale, tienes la batuta. Y la montaña te enseña mucho a trabajar en equipo, porque cuando hacemos cumbre y vamos al ascenso tenemos una cordada. Literalmente la vida del otro depende de estar unidos con un arnés y una cuerda. Entonces el trabajo en equipo es fundamental y todos somos importantes. Digamos que entender también cuáles son las debilidades y fortalezas de las personas que están trabajando y permitir que todos podamos contribuir y sentir que estamos haciendo algo útil, que estamos dejando huella, que hay un legado. A todos nos gusta sentir que nuestra vida tiene un propósito, y creo que eso es lo que hemos logrado hacer, unirnos y sobre todo seguir aprendiendo, activar la curiosidad, porque esa capacidad de asombro no se puede prender y no se puede perder, y todos los días estamos aprendiendo y buscando cómo podemos usar nuestra creatividad y la innovación humana pues ante algo que parece inminente, ¿no? Y que en realidad lo es, pero que hay otras formas de verlo. Si hay nieve para esquiar todos los años en los glaciares del mundo para que los deportistas bajemos montañas en esquí, de pronto podemos hacer algo para que los glaciares estén un poco más. Y la última pregunta que quisiera hacerte es, a ti la BBC te había pedido el favor de que hicieras como un paisaje sonoro de lo que eran las Cumbres Blancas, y luego te escogieron como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. A mí me gustaría que corto nos hicieras una pequeña descripción para que acá la gente pudiera imaginarse un poco qué se siente subir a esas cumbres. Bueno, si me permiten, les pediría que cierren los ojos y que se imaginen en este momento sobre los 3000 metros de altura,
y que sientan cómo su respiración va cambiando, se va agitando, cómo de pronto empiezan a sentir el viento que está rozando sus caras y ya de los 3000 empiezan a subir a los 3500. La respiración se agita, se acelera, el corazón palpita más fuerte, esos pasos se van dando un poco más lento y al final, cuando ya deciden que es hora de abrir los ojos, se dan cuenta que están entre la niebla, que al frente hay un hermoso frailejón que está florecido con flores amarillas y que encima de ustedes están viendo la nieve tropical, la nieve ecuatorial, la nieve colombiana. Esas son nuestras cumbres blancas. Gracias. Muchas gracias, Marcela.